Hoy vamos a meternos de lleno en un solo día, un día que, a simple vista, podría parecer uno más en el calendario, pero que en realidad marcó un antes y un después en nuestra historia reciente. La fecha es esta, martes 17 de marzo de 2026. Un día cualquiera, ¿no? Pues no. Lo que pasó ese día fue de todo menos ordinario. Y aquí está la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un montón de sistemas globales se ven empujados al límite y todo a la vez? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a conectar los puntos entre crisis que parecían no tener nada que ver para darnos cuenta de lo frágil e interconectado que está nuestro mundo. Vale, para entender bien este día tan complejo, lo hemos dividido en 5 partes. Primero, veremos el contexto, un mundo que ya estaba al límite. Después, el epicentro, el estallido en Oriente Medio. A continuación, las ondas de choque que provocó en todo el planeta. Luego, echaremos un vistazo a otros frentes que estaban ardiendo al mismo tiempo. Y para terminar, una reflexión sobre las enormes contradicciones de ese día. Venga, empezamos. Para entender de verdad lo que pasó, primero tenemos que poner el escenario. El 17 de marzo de 2026 no fue un día que salió de la nada. El mundo ya estaba, como dice el título, al límite. La atmósfera global estaba cargadísima de tensión. Y con toda esa tensión acumulada, solo faltaba una chispa, y esa chispa, la que lo incendió todo, saltó en Oriente Medio. De repente esa región se convirtió en el epicentro de la crisis mundial de ese día. Todo empezó de madrugada. Israel lanzó un ataque aéreo masivo sobre Teherán. Y ojo, no era un ataque cualquiera, el objetivo eran peces gordos del régimen iraní. De hecho, se confirmó la muerte de 2 figuras clave, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el comandante de la Fuerza Basij. Un golpe directísimo y con unas consecuencias, bueno, totalmente imprevisibles en ese momento. Y claro, la reacción no se hizo esperar. Estados Unidos entró en escena casi de inmediato. Y no con medias tintas, ¿eh? Hablamos de una acción militar a gran escala contra Irán, lanzando municiones de más de 2.000 kilos contra emplazamientos de misiles. La justificación oficial era proteger la navegación en el estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio mundial. Pero esta jugada militar tuvo un coste diplomático enorme. Y es que Estados Unidos se quedó prácticamente solo. Fijaos qué curioso. Ni siquiera sus aliados de siempre, los de la OTAN, quisieron unirse a la operación. Esto nos da una idea del aislamiento que provocó esta decisión. Como era de esperar, Irán no se quedó de brazos cruzados. La represalia fue rapidísima, usando a Hezbollah y otros grupos afines para lanzar una oleada de ataques. Y estos ataques golpearon zonas civiles en Tel Aviv, causando muertes, y también en Jerusalén. Por si fuera poco, también apuntaron directamente a los intereses de Estados Unidos, con explosiones en la zona verde de Bagdad, muy cerca de la embajada. En este punto, la escalada ya era total. No había vuelta atrás. Bueno, y este choque de trenes no se limitó ni mucho menos a Oriente Medio. Las consecuencias de esta irrupción de violencia se sintieron casi al instante en todo el planeta. Es lo que llamamos las ondas de choque globales. La primera onda de choque fue política y dentro del propio gobierno de Estados Unidos. La decisión de atacar Irán provocó un auténtico terremoto interno. El ejemplo más claro es esta dimisión. Y no de cualquiera, sino del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, que se fue diciendo, textualmente, que Irán no representaba una amenaza inminente. Luego, por supuesto, vino el golpe económico. Y fue inmediato y durísimo. El mercado del petróleo entró en pánico. El precio del barril de Brent se disparó por encima de los $100. De repente, todo el mundo empezó a hablar del fantasma de una nueva crisis del petróleo a nivel mundial. Y por si la situación internacional no fuera lo bastante complicada, internamente en Estados Unidos las cosas tampoco iban bien. Estaban al borde de un cierre parcial del gobierno, y esto tenía consecuencias muy reales, como que los responsables de seguridad en los aeropuertos ya estaban avisando de que podrían tener que cerrar. Vale, es muy importante entender esto. Todo lo que pasaba en Oriente Medio no ocurría en una burbuja. Mientras todas las cámaras y la atención del mundo apuntaban allí, en otros lugares había otros fuegos, otras crisis, que estaban también en plena ebullición. Fijaos en esta tabla porque resume muy bien la magnitud del caos de ese día. Por un lado, una guerra fronteriza entre Pakistán y Afganistán, con ataques aéreos que llegaron a alcanzar un hospital en Kabul, brutal. Por otro, en Nigeria, atentados terroristas que dejaron más de 20 muertos. Y como si fuera poco, un informe alertaba del aumento de la vigilancia con inteligencia artificial en África para espiar a los ciudadanos. 3 focos de crisis muy graves, al mismo tiempo. Y la cosa no acababa ahí. La tensión global se colaba por todas partes, incluso en los sitios más inesperados. Por ejemplo, en el mundo del deporte, con la Agencia Mundial Antidopaje amenazando con sancionar a Estados Unidos. Y en el Caribe, con Cuba sufriendo un apagón total de su red eléctrica, lo que, claro, disparaba la inestabilidad en la zona. Y llegamos al final. Y para terminar, vamos a dar un paso atrás, a alejarnos un poco de todo este caos,
para fijarnos en la contradicción más increíble de este día. El brutal contraste entre los grandes titulares, la historia con mayúsculas y la vida normal y corriente de la gente. Es que esta es alucinante. Un día, dos mundos completamente distintos. Por un lado, ataques aéreos, dimisiones, crisis del petróleo, guerras, y por el otro, ríos teñidos de verde, desfiles, fiestas, porque mientras medio mundo ardía, el otro medio celebraba el Día de San Patricio como si no estuviera pasando absolutamente nada. Exacto. En Chicago, cumpliendo con la tradición, tiñeron el río de verde. En Nueva York se celebró uno de los desfiles de San Patricio más grandes de su historia. Son escenas de una normalidad que, vista con perspectiva, resulta casi surrealista. Un telón de fondo increíble para uno de los días más convulsos que se recuerdan. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para pensar, ¿no? En un mundo que vive en una crisis casi constante, ¿cómo hacemos para distinguir lo que es un simple temblor de lo que es un verdadero terremoto? ¿Cómo procesamos todo esto cuando la historia parece estar pasando toda a la vez y en todas partes?